Y pues nada, emocionado, ¿no? De que hayamos comenzado este libro que es parte de los libros clasificados como libros de sabiduría sapiensales o también como libros poéticos, ¿no? Este es un libro poético el que estamos estudiando, el libro de Eclesiastés. Y creo que vamos a poder hoy ver cosas bien interesantes en esta reflexión que tiene, yo creo que Salomón, el autor de este libro, en esta reflexión que tiene sobre la vida, ¿no? Y hoy vamos a ver varias cosas bien interesantes, pero vamos a darle una recorrida general a varios versos de este libro y vamos a hacer también un contraste con algunas palabras de Jesús, con algunas enseñanzas de Jesús, con algunas de Pablo, con algunas ideas ahí este, especiales de Pablo y también probablemente y nos dé tiempo de ver un poquito algunas ideas de los salmos o del mismo Pedro, quizás si nos dé tiempo de reflexionar con Pedro, veamos algunas cosas. Así es que sin más a esto vamos a orar, vamos a ponerlo en manos del Señor para que podamos meternos directo al texto de esta noche, ¿va? Padre eterno, gracias te damos por tu bendita palabra, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu paciencia, tu fidelidad. Dios, porque aún siendo nosotros polvo, Señor, tú tienes memoria de nosotros, Señor, y tienes cuidado de nosotros. Y a pesar, Señor, de nuestro corazón que a veces busca más las cosas de este mundo, Señor, tú eres bueno, tú eres fiel y tú eres paciente, Señor. Y tú sigues obrando tu buena, perfecta y agradable voluntad y transformando nuestros corazones para tu gloria, Señor. Continúa, Señor, por medio de tu palabra, lavándonos y mostrándonos, Señor, los caminos de la vida. Entonces, Dios, yo te ruego, Dios, que hoy, los que vamos a estar estudiando esta parte de tu palabra, Señor, podamos ser animados a tener un entendimiento correcto de la vida, una visión centrada en Cristo, Señor, un propósito claro, eterno y perdurable que pueda producir en nuestras vidas el gozo necesario, la fortaleza necesaria, la santidad necesaria para vivir la vida que tú quieres que vivamos, Señor. Pues te doy gracias por estos versos que vamos a estar hoy estudiando y guíanos con el poder de tu Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bien, pues el título para esta noche es Debajo del Sol. Debajo del Sol. Y miren, nada más rápidamente yo cuento aquí entre el capítulo 1 y 2, 8 veces, chéquense eso, 8 veces se usa la expresión debajo del sol. Entonces, eso de entrada nos da una idea de lo que está pasando en este libro, de lo que está pasando en el autor, lo que él está reflexionando. Y lo que él está reflexionando simplemente se detuvo a observar lo cotidiano de la vida, lo que la mayoría de las personas busca y anhela en el corazón. Él lo anheló, él lo buscó, él lo alcanzó. Y entonces todo lo que está debajo del sol. Es importante observar esto porque Salomón está haciendo una reflexión en la vida de lo que ocurre debajo del sol, aquí en el mundo, en el mundo físico en el que nos encontramos. Pero su reflexión escasamente es en estos capítulos una visión de las cosas eternas. No está viendo la vida a través de los lentes de la fe, sino está viendo la vida a través de unos lentes comunes. Es una reflexión común sobre la vida. Y aunque estas reflexiones pueden tener verdad y pueden ser útiles en cierta forma, realmente las mismas conclusiones de este escritor son funestas, son terribles, son deprimentes sus conclusiones. Las conclusiones que él llega al observar la vida son deprimentes, porque su visión es una visión bien
humana, bien terrenal, y no está mirando a través del lente de la fe. No está mirando en los primeros capítulos la vida a través de la fe. Y recordemos, esto es un libro inspirado, es un libro canónico, es un libro que tiene que dejarnos conocimiento. Y por eso yo decía al principio que es importante contrastar este pensamiento de Salomón con el pensamiento de Pablo, con las enseñanzas de Jesús, con las enseñanzas de algunos salmos, con las enseñanzas inclusive de Pedro, porque nos pueden dar una cosmovisión distinta. La cosmovisión de él, entonces, es lo que ocurre debajo del sol. Una visión humana, no una visión eterna. Entonces, esto lo podríamos ver casi ponerle título de película, como que En busca de la felicidad, ¿no? Con Will Smith, ¿no? Entonces, como En busca de la felicidad y tratando de encontrar la felicidad, tratando de encontrar el propósito por el cual vivir en las cosas que todo mundo encuentra. Así es que, bueno, vamos a empezar a partir, ya leímos los primeros 11 versos la semana pasada en la introducción a esto. Y hoy vamos a terminar el capítulo 1, pero también le vamos a dar un poco al 2. Entonces yo nada más quiero recordar un poco estos dos versos. En el 1:3 dice: ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Entonces ahí está, debajo del sol, ¿no? Y esta es una pregunta honesta y es una pregunta real. O sea, ¿de qué sirve afanarme? ¿De qué sirve trabajar? ¿De qué sirve tener hijos? ¿De qué sirve hacerlo, estudiar? ¿De qué sirve tener un logro académico, etcétera, ¿no? ¿De qué sirve todo el trabajo con el que nos afanamos debajo del sol? Ahora, en el verso 9 hace otra reflexión y dice: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. Entonces ya el capítulo anterior los primeros versos nos dejó ver que él está haciendo entonces una reflexión de lo que ocurre debajo del sol. Y entonces voy a leer de corrido los últimos versos del capítulo 1, pero chécate que en estos versos que voy a leer del 12 al 18, un resumen del verso 12 al 18, es que él está buscando sabiduría, conocimiento, entendimiento debajo del sol, no en Dios, no con una visión de las cosas eternas, sino está buscando sabiduría humana. Miren lo que dice aquí: yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén. Ahora, quiero que observen también, observen esto, es bien interesante. ¿Cuántas veces aquí Salomón va a decir yo, mí, 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 yo hice, yo logré, yo busqué, ¿no? Mas he aquí yo, mis obras, me amontoné, me hice, mis manos, ¿no? Entonces, es una reflexión bastante hedonista. ¿A qué me refiero con hedonista? Que está ensimismado. Entonces, él está en un mundo tratando de entender el mundo ensimismado en él. Él está pensando en él. Él está buscando el bienestar para él. Y sabes, muchas veces así estamos por la vida, pensando que la vida se trata de nosotros y que el mundo gira alrededor de nosotros. Entonces nuestra cosmovisión, nuestro gozo, nuestra tristeza, nuestra justicia, la santidad, todo lo que hacemos para bien y para mal, el entendimiento que tenemos de justicia, de santidad, nuestra teología, nuestro entendimiento de la vida, muchas veces puede llegar a conclusiones bien egoístas, bien humanas. Podemos acomodar las cosas a nuestra visión, a nuestro... De hecho, si estás en Reina Valera, esos últimos versos tienen un título que dice: la experiencia del predicador. ¿Se acuerdan la palabra predicador cojolet que vimos la semana pasada, no? Entonces, del maestro, las palabras del hombre lleno de sabiduría, ¿no? Y entonces vuelve a empezar ese verso 12, si lo ven ahí: yo, el predicador, fui rey sobre Jerusalén. Ya de entrada está diciendo: estuve en un alto nivel,
Yo estuve en el nivel más alto del reino de que cualquiera pudiera anhelar o tener. Y mira lo que dice el verso 13. Y di mi corazón a inquirir y buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Otra vez ahí está, ¿no? Lo que se hace debajo del cielo. No está pensando con una eh, cosmovisión celeste o eterna o divina, ¿no? Sino está interpretando simplemente las cosas debajo del cielo, debajo del sol y del cielo. Pero entonces inquirir y buscar son dos palabras diferentes. Una es profundizar y otra es investigar. Y él lo que hace es un estudio profundo. Estas dos palabras combinadas nos hablan de alguien que realmente fue diligente en observar, en profundizar, en investigar todo lo que se hace debajo del sol. Y dice, fíjate sus conclusiones como son bastante deprimentes. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Ahora me llama aquí la atención algo, mis hermanos, que voy a repetir un par de veces, quizá tres, durante esta noche. Pero date cuenta que el autor obviamente no es ateo. Dice, bueno, y esta chamba de trabajar y de esforzarse y de afanarse y de lograr y de hacer y de correr y de subir y de bajar y de levantarse temprano y de viajar y de comer y de acumular y de hacer y de dejar de hacer, eso es parte de la creación de Dios. Entonces el autor no es ateo, pero déjenme decirles algo interesante. Muchos creyentes viven un ateísmo práctico. Creo que Dios existe, pero eso no le hace mucho sentido a la manera en la que pienso, la manera en la que hablo, la manera en la que me comporto, las cosas que son prioridad para mi vida. Vaya, lo que está dentro de mi corazón y que sale y que mueve, ¿no? Y por qué me levanto y por qué trabajo. Y entonces muchas veces es yo, yo, y no Dios, 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 ¿no? Bueno, creo que aquí vale irnos a uno de esos versos que quería contrastar con la vida de Pablo. Así es que vamos a 1 Corintios. Si estás en 1 Corintios, ve hasta el capítulo 15, ya casi allá al final. No solo son 16 capítulos. Dice aquí Pablo, ¿no? Así que hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, ¿no? Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, fíjate qué manera tan diferente de ver las cosas. O sea, de repente aquí Salomón dice, esto es cansado y es triste, ¿no? Todo es vanidad y aflicción de espíritu, dice el predicador. Pero acá Pablo dice, ¿saben? Ustedes sigan creciendo porque trabajan para el Señor. Y lo que hacen para el Señor nunca es en vano. Te empieza a dar idea de que Pablo tenía una cosmovisión eterna, una cosmovisión celestial. O sea, la manera por la que él trabajaba y vivía era para Dios. Tenía un jefe, tenía un Señor, tenía un rey, tenía un Dios que movía su corazón. Y entonces él dice, los animo porque nuestro trabajo no es para nosotros, es para Dios. Trabajamos y vivimos para Dios, ¿no? Entonces empieza a tener como un sabor diferente la manera en la que Pablo interpreta la vida. Entonces, y di mi corazón, vuelvo al 13 de nuevo, para buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo, este penoso trabajo, ¿no? Y Pablo dice, lo hacemos para el Señor, ¿no? Ahora el 14, miré todas las obras que se hacen debajo del sol, ¿no? Aquí ya llevamos 1, 2, 3, 4 veces debajo del sol. Y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Te vas dando cuenta las conclusiones terribles, ¿no? Sabes que esto es cansado, ¿no? Esto no tiene sentido.
Lo torcido no se, fíjate, ve sus conclusiones. Lo torcido no se puede enderezar. Eso fue lo que indagó, eso fue lo que inquirió, fue lo que él estuvo haciendo, ¿no? Buscar sabiduría, y la sabiduría a la que llega a él dice, lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse, ¿no? O sea, lo que es y ya, no hay nada que hacer. Hablé yo en mi corazón, ¿no? Lo pueden observar, diciendo, he aquí, yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Y ciertamente, ¿no? Fue un hombre muy sabio, tal cual no había uno semejante a él. Venían reyes a escuchar la sabiduría de Salomón, venían de lejos y le ofrecían tesoros y riquezas con tal de escuchar su sabiduría. De hecho, pues en la historia en Primera Reyes vemos que cuando tiene una conversión con Dios y qué es lo que pide, él pidió sabiduría para gobernar, sabiduría para reinar, sabiduría de parte de Dios para dirigir al pueblo. Pero evidentemente que no solamente él adquirió sabiduría de Dios para gobernar al pueblo, sino también indagó, inquirió y buscó sabiduría para entender las cosas desde una perspectiva bien humana. He aquí, yo en mi corazón hablé, dice el verso 16, ¿no? Y entonces me doy cuenta que pues sí hay mucha sabiduría en mí. Verso 17, y dediqué mi corazón a conocer sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que que aún esto era aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia. Fíjate, qué interesante. Y quien añade ciencia añade dolor. Y entonces él pensó que con 3 maestrías, 2 doctorados, ¿no? Con leerse unos 500 libros, ¿no? Con ser un hombre de ciencia y de conocimiento, eso le traería respuesta a sus necesidades personales, que al llegar a adquirir demasiado conocimiento, él llegaría a ser una persona completa y diría, oh, por fin puedo entender la vida y puedo ayudar a las personas porque he entendido la vida. Y él dice, no, entre más sabes, más te duele. O sea, chécate eso, porque hay quienes piensan que pueden alcanzar la plenitud en su vida en el conocimiento. Está hablando alguien que alcanzó lo que ninguno de nosotros quizá alcancemos en toda nuestra vida. Y está hablando aquí alguien, está escribiendo aquí alguien. Les he compartido esto que hace tiempo escuché también de un actor de Hollywood que me impresionó porque eran sus conclusiones similares a las de Salomón. Um, es un actor, un comediante de Hollywood, que él decía esto, decía, ok, no es cristiano él, ¿no? Y decía, bueno, y obviamente sus conclusiones se ve que no es cristiano, ¿no? Y dice él, hey, me esforcé y subí la montaña, en palabras de él, y decía, alcancé fama, alcancé riquezas, alcancé placeres, ¿no? Y tengo todo lo que la mayoría de las personas busca. Estoy en este momento en la cúspide de la vida, de la montaña que yo decidí subir. Estoy aquí arriba y nada más les quiero avisar a los que vienen de su vida que está vacía, aquí no hay nada. Wow, ¿no? Qué conclusión, porque él pensó que siendo un actor famoso, un actor reconocido, obteniendo riquezas, placeres y bienes de este mundo, iba a encontrar satisfacción en su corazón. Y la verdad es que nada más andaba por la vida tratando de llenar lo que era imposible llenar, ¿no? Que solamente Dios puede llenar. Y entonces Salomón ciertamente dice, pues yo busqué en la sabiduría lo que creí que iba a encontrar y ¿sabes qué? Verso 18, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia y quien añade ciencia añade dolor. Entonces, al parecer el conocimiento no logró, el conocimiento desde una cosmovisión muy humana no logró llenar su corazón. Ahora, vamos a ver a partir del capítulo 2, quizá los primeros 11 versos, que él ahora dice, ok, si no está en la sabiduría, debe estar al menos en 2 cosas, en el placer. Como va a agarrar la pachanga, la fiesta, ¿no?
me voy a volver cantor, voy a ser José José, me voy a volver youtuber, ¿no? ¿No? Y voy a lograr miles o millones de views, ¿no? Y voy a ser bien famoso. Y entonces, pero sabes, también voy a trabajar y voy a ser una persona diligente trabajando. Creo que puedo construir riqueza y puedo ser una persona bien administrada y adquirir bienes y tener seguridad material para mí, para el reino. Entonces, si yo logro eso, a lo mejor es en la riqueza, ¿no? Y a lo mejor tengo algunas propiedades y logro esto. Y a veces así estamos pensando también nosotros que puede ser, ¿sabes qué? Pues si la vida es así, pues mejor agárrate la fiesta y agárrate el placer, ¿no? Y a lo mejor pensamos mm, hasta una visión bastante, no sabría cómo decirla, pero una visión bastante eh, eh, plana de la vida. Me gusta eso, bastante plana, ¿no? Que algunos dicen, ok, ah, una vida práctica. Vamos, ni tanto, el dicho, ¿no? El Proverbios 35:16, ¿no? Ya no lo busquen porque ya me da pena que sí lo andaban buscando el domingo. Entonces sí me dio pena por mis bromitas chistositas, ¿no? Pero bueno, Proverbios 35:16, versión Yoshimesca, dice, ¿no? Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, ¿no? Entonces, si soy cristiano, pero pues una cervecita. Y soy cristiano, pero pues le puedo meter a esto y le puedo meter al otro, ¿no? Y es que soy un cristiano open mind, ¿no? Y abierto y no pasa nada y yo tengo mi libertad en Cristo. Es interesante cómo a veces confundimos tanto, ¿no? Y nos olvidamos de un Dios celoso. Es impresionante lo que está pasando ahorita en Israel, de verdad. Es impresionante porque a unos días de una de las fiestas más sagradas del judaísmo, donde deberían de estar en un espíritu solemne y un espíritu recatado y un espíritu buscando al Señor, pues cientos de jóvenes estaban en uno de los días más especiales y más solemnes, bailando y haciendo en una disco en excesos de alcohol y de drogas, y cuando menos sintieron llegó el enemigo. La puerta estaba descuidada y estaba abierta, ¿no? Y así como pues no pasa nada. Y entonces yo reflexioné un poco ahí, estaba pensando, también, practicando con mi esposa y meditando, diciendo, ok, ¿y dónde estaba Dios cuando les pasó esto a Israel? Porque Él siempre protegió a su pueblo, ¿no? Pero obvio, la conclusión básica es que Dios permitió eso. Es una tragedia y es una masacre que Dios no provocó, pero Dios permitió. Y vemos que su pueblo, el pueblo que Dios le dio tanto, en el día más solemne y más recatado que deberían, en los días, porque ya había pasado el día más solemne, pero todavía seguían las festejas de los tabernáculos, estaban realmente los chavos en un desenfrene total, en una fiesta. O sea, ¿qué tiene malo? Y boom, una masacre, acabaron con la vida de ellos. Y yo sí creo, y sé que puedo ser juzgado por esto, por muchos, pero yo sí creo que Dios lo permitió. Y que estas cosas están sucediendo entre nuestros ojos para advertirnos que Él nos ama, pero que Él es un Dios justo. Y deberíamos de temer a Dios. Pero a veces nos volvemos ateos prácticos. Creemos en Dios, pero vivimos un ateísmo donde es mi vida, ¿no? Y ni tanto, ¿no? Y no vivimos vidas realmente que, que digan, yo quiero vivir para ti, Señor. Mi vida te pertenece. Y a lo mejor algunos puedan tildar de radical o no sé qué palabra pero no. Y entonces dice Salomón, yo le voy a dar el placer y a la fiesta y a ver qué hay. A lo mejor ahí está la respuesta a lo que estoy buscando. Capítulo 2, verso 1, ¿no? Ok, dice, dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. Entonces, alegría, vamos a darle a la fiesta
y vamos a ver si te puedes gozar de bienes, ¿no? De riquezas, pero se dio cuenta que por ahí no iba. Verso 2, a la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Y entonces agarró la fiesta él. Agarró la fiesta con ganas, ¿no? Propuse en mi corazón agasajar mi carne, dice el verso 3, con vino, y que anduviese mi corazón, te fijas todo el tiempo como dice mi corazón, agasajar mi carne, que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan, ¿dónde está el acento? Se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida, ¿verdad? Ok, ahí me detuve ahí un poquito con el acento. Dice, engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. O sea, aquí está una especie hasta de biografía de él que también la puedes corroborar en Primera de Reyes, ¿no? Pero fíjate todo lo que está hablando él aquí. Imagínate todo lo que logró. Se edificó casas, plantó viñas, hizo huertos y jardines, planté en ellos árboles de todo fruto, me hice estanques de aguas, o sea, para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. O sea, se hizo un bosque, el brother, y además se hizo unos cuantos laguitos para poder regar su bosque, ¿no? O sea, chécate eso, hice unas cuantas casas, compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa. O sea, tuvo tanta gente a su servicio que hasta nacían siervos, ¿no? Servidores en casa. También tuve posesión de grandes vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y tú puedes ver ahí en los libros de Reyes que a veces mataban cientos de animales al día, nada más para alimentar a su gente. O sea, cuánta gente tenía su servicio que sacrificaban muchísimos animales diariamente para alimentar a su propia gente, a la gente que le servía. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias, ¿no? Entonces cobraba impuestos, pero también reyes de otras naciones venían y le ofrecían dinero. ¿Te fijaste cómo comenzó también el 8? Me amontoné, o sea, él está hablando de él. Me hice cantores y cantoras, o sea, de repente, pues, pues ya tenía a Los Ángeles Azules, yo creo, y a quién más. Y no sé a quién quieren ponerle allí, ¿no? Y tenía ahí grupos musicales y gente, ¿no? De los deleites de los hijos de los hombres y toda clase de instrumentos de música. Fíjense que ahí de toda clase de instrumentos de música es una palabra bien rara, que algunos la traducen como también concubinas, instrumentos de música. La tradición judía lo traduce como instrumentos de música, pero algunos diccionarios de hebreo antiguo lo traducen como concubinas. Y lo que sí sabemos también por los libros de Reyes es que tuvo 700 esposas y 300 concubinas. ¿Qué tal, Charlie? ¿Cuántas ya? No, es verdad, no se rían, no se rían. O sea, imagínate eso. O sea, 1000 mujeres. O sea, él dijo, si se trata de placer, va, yo le entro. Si se trata de vino, yo le entro. Si se trata de fiesta y de cantores y de, ¿no? Hasta el Polymarch, yo creo ahí tenía ya todo lo que él quería hacer, él hizo musicalmente y escribió, ¿no? Fue muy prolífico en escribir también cantos y cosas él. Entonces, fíjate, un biólogo fue Salomón, también nos dice su biografía que él hizo un registro desde lo más pequeño que encontró de las plantitas como el musgo hasta los grandes árboles del Líbano,
Dice que también desde los insectos más pequeños les puso nombre, hasta los animales más grandes que encontró les puso nombre. Entonces todo un biólogo, todo un científico, todo un músico, todo un empresario, todo un diseñador arquitecto, o sea, un constructor, mujeres, placeres, todo lo que la mayoría de las personas hoy en día persigue como pensando que eso le va a traer placer. ¿Y qué tal si me vuelvo el más hábil constructor o el más hábil músico o el más hábil de todos en esto o en aquello o el que más placer, más diversión, más fiesta, más mujeres? Todo eso lo tuvo Salomón. Y dice, más que todos los que fueron, el verso 9, que fueron antes de mí en Jerusalén. Eh, y dice, más de esto conservé mi sabiduría, verso 9, ¿no? Y fue engrandecido, no lo había leído el 9, lo voy a leer. Y fue engrandecido, aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto conservé conmigo mi sabiduría. Él le está diciendo, ok, fui sabio, tuve todo y no es por ahí. Mira el 10 es impresionante. No negué a mis ojos ninguna cosa que deseara. ¡Guau! No vería excesos, placeres, música, mujeres. Pero también yo me imagino esto más como, ¿saben qué, muchachos? Hoy tengo ganas de ver nieve. Llévenme a los altos del Golán, ¿no? Y allá va al norte de Israel. Oigan, no, ¿saben qué? Hoy quiero pasear por el mar de Galilea, ¿no? O hoy quiero estar cruzando por el río Jordán, o irme hacia el mar Mediterráneo, o estar en el desierto, o estar en el calor, o estar bajo eso. O sea, si él quería ver nieve, veía nieve. Si él quería ver ríos, veía ríos. Si él quería ver lagos, veía lagos. Lo que quisiera ver, no se lo negó a sus ojos. Ni aparté mi corazón de placer alguno. ¡Wow! Porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esta fue mi parte de toda mi faena, ¿no? Y entonces él se esforzó por alcanzar todo esto. Y verso 11, vamos a ver conclusiones, ¿no? ¿Y qué pasó, Salomón? ¿No? Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé. Te fijas, miré yo mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. O sea, y sin provecho otra vez debajo del sol. Por eso hemos titulado esta plática el día de hoy, Debajo del sol, ¿no? Y entonces él pensando que en eso estaba la razón de vivir. Y llega a esta conclusión, yo digo, funesta, ¿no? De decir, y no. Después volví, dice el verso 12, yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad. O sea, entonces vuelve él un poco a buscar sabiduría, ¿no? A indagar, a reflexionar ya después de todo esto. Dice la pregunta ahí en el verso 12, ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada sino lo que ya ha sido hecho. Y entonces él dice, ok, voy a reflexionar a esto. ¿Qué va a pasar cuando yo me muera? Que yo ya llegué, yo ya alcancé, yo ya logré todas mis cosas, yo ya hice lo que debería de hacer. Ya tuve esposa, ya tuve descendencia, ¿no? Ya me hice riquezas, ya me hice estanques, ya hice todo. Pero ¿qué va a pasar cuando yo no esté? O sea, ¿va a haber un legado? ¿Va a haber provecho de eso? Dice el verso 13, y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad, como la luz a las tinieblas. Qué profundo está esto, ¿no? Entonces, hay algo que es importante, adquirir sabiduría, ¿no? Como dice Proverbios, porque eso derroca la necedad, como la luz a las tinieblas. El verso 14, vamos a leer del 14 al 17, que sigue siendo su conclusión y su pensamiento que va a pasar cuando yo no esté aquí. Dice, el sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro, ¿no? Y entonces, el rico y el pobre, ¿qué crees? Van a la tumba.
¿Y qué crees? Vacía, porque no se pueden llevar nada consigo mismo. El sabio y el necio, el que es muy entendido y tiene mucho conocimiento, y el que no tiene mucho conocimiento, ¿qué crees? Van al mismo pozo, todos mueren, ¿no? El guapo y el feo, los dos se mueren. El gordo, el flaco, el alto, el chaparro, el que crece sus músculos, el que no, ambos se van a la tumba. El que construye edificios y casas, el que tiene coches y propiedades, el mismo que el que no tiene y anda en bicicleta y anda en taxi o se sube al vaivén. Ambos mueren. Decía un tío mío también, en cierta sabiduría, decía él, yo solo tengo la seguridad de que no voy a morir de parto ni de cornada de burro. Bueno, pues un hombre no puede morir de parto, ¿verdad? Y decía, ni de cornada de burro. No, los burros no tienen cuernos, ¿no? Y entonces les pasa lo mismo, van a la muerte. Entonces dije yo, verso 15, en mi corazón, como sucederá al necio, me sucederá también a mí. O sea, qué tremendo. El más sabio de todos los hombres. Y dijo, y no hay otro más sabio. Antes de mí no ha habido alguien más que yo. Y entonces dice, ok, y le va a pasar lo mismo al necio que al sabio. Para que, y hace una pregunta, ¿para qué pues he trabajado hasta ahora para hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también eso era vanidad. O sea, la sabiduría no se la pudo heredar a su hijo Roboam. De hecho, fue bien necio y bien torpe Roboam. Fue terrible lo que hizo Roboam, dividió al reino. Ahí es donde se divide. La época de oro de Jerusalén terminó con su hijo de Salomón, Roboam. Terminó allí la época de oro de Israel, ¿no? Y se divide Israel en el norte y en el sur, ¿no? Después de que fue bien necio su hijo. O sea, aquí él está preocupado por eso, ¿no? Tuvo 1000 mujeres, un descendiente Roboam, y la cosa le salió mal. Porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado y también morirá el sabio como el necio, ¿no? Y entonces, pues sí, puedes hacer todo eso, pero sabes, la mayoría de nosotros, la gran mayoría de nosotros, en unos pocos años ni se va a acordar nadie, ni en memoria nos van a tener, ni van a saber nada de nosotros, ¿no? ¿Qué dice entonces el 17? Aborrecí, por tanto, la vida. Qué fuerte declaración. Cuando yo leí esto por primera vez, dices, aborrecí por tanto la vida. Yo me imagino a un indigente, a un hombre que no hizo nada en la vida, a un hombre que no alcanzó nada en la vida y de repente pues tiene hasta un pensamiento suicida, deprimente, eso es depresivo. Aborrecí la vida. O sea, ¿tú te imaginas eso en alguien que ha fracasado en los negocios, en el matrimonio, en tener hijos, en los hijos le fue mal, ¿no? O alguien que le ha ido mal en la vida de todas las formas posibles, ¿no? Que su vida ha fracasado en lo que la mayoría de las personas persigue. ¿Qué es esto? Riquezas, placer, fama, poder. Y él dice, yo tuve fama, yo tuve poder, yo tuve placeres, yo tuve sabiduría, yo tuve riqueza. ¿Y qué crees? Cuando llego y reflexiono, aborrecí, por tanto, la vida. Porque la obra que se hace debajo del sol, ese no lo había marcado en mi Biblia, así es que no 8 veces, sino 9 veces. Porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Qué fuerte, ¿no? Su cosmovisión evidentemente era hedonista, porque buscaba la felicidad para él y en él. Yo titularía esto un hedonismo salvaje. O sea, salvajemente pensando solo en él.
toda esta temporada viviendo un ateísmo práctico, a pesar de que era un creyente. A pesar de que era un creyente, inclinó su corazón a las cosas del mundo. Inclinó su corazón a las cosas del mundo. Y la ley que dictó no fue la ley de Dios, sino la de él. Por eso se dedicó su vida a indagar sobre las cosas naturales de la vida. No encontró el placer en eso, ¿no? Asimismo, verso 18, aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dar a otro que vendrá después de mí. Roboam. Ok. Y quién sabe si será sabio, necio, el que se enseñoreará de todo mi trabajo, en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría. Esto también es vanidad. Volvió por tanto a desesperarse mi corazón. ¿Puedes checar eso? O sea, las palabras que está expresando es, no puede ser. Y el que venga después de mí, ¿y qué va a hacer con lo que yo le dejé? Todo lo que sudé, todo lo que me cansé, todo lo que indagué, todo lo que preparé, todo lo que estudié, todo lo que hice y trabajé, va a ser en vano. Por tanto, volvió a desesperanzarse mi corazón. O sea, no tenía esperanza acerca de todo el trabajo que me afané y en que me había ocupado debajo del sol, mi sabiduría. Este tampoco lo marqué en mi vida 10 veces. Entonces dice debajo del sol. Todavía tenemos más claro el tema de esta noche. Verso 21. Que el hombre trabaje con sabiduría y conciencia y con rectitud, y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello. También esto es vanidad y mal grande, ¿no? Y de repente muchas de sus propiedades se van a pasar inclusive a gente desconocida para él, ¿no? Dice el 22, porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias. Aun de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. No dormí bien. ¿Por qué? Pensando lo que va a hacer mañana y el problema que traigo y resolviendo esto y resolviendo aquello. Y entonces ni sueño, ni puedo dormir, ni tengo paz cuando voy a dormir porque estoy afanado completamente, ¿no? También esto es vanidad. Y entonces llega a dar unos consejos bastante torcidos. Verso 24. No hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios, ¿no? Y entonces, pues, Dios te dio todo esto, pues vívelo y disfrútalo y haz lo que quieras con tu vida, ¿no? Ya no te afanes, no te preocupes por la vida, mejor dedícate a disfrutarla, ¿no? Esto es una cosmovisión de las cosas temporales solamente, pensando en que todo se trata de los 70, 80 años que vivamos. Si de esto se trata, entonces comamos y bebamos, ¿no? Si no hay más allá del sol, si no hay más allá del cielo, comamos y bebamos. O sea, ni qué hacer, ¿no? Esas son sus conclusiones. Porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? O sea, yo ya lo hice, ¿no? Verso 26. Porque al hombre se le agrada, porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, más que al pecador, más al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo a quien agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu, ¿no? Y entonces dice, al final Dios le va a dar riquezas, gozo, placer y todas esas cosas a quien Él quiera. Y a quien no quiera, no. Y le va a dar aflicción y dolor. Y entonces, como que de repente en todas estas ideas hay sabiduría, pero la sabiduría que yo encuentro en eso es que las cosas de este mundo, mis queridos hermanos, no te dan el gozo
no te dan un propósito firme por el cual vivir. Y chéquense esto, si tú no tienes un propósito eterno por el cual vivir, tarde que temprano vas a llegar a las mismas conclusiones que Salomón. Quiero entonces ahora con ustedes ver rápidamente en unos minutos que nos quedan algunos versos del Nuevo Testamento que quizá puedan ser muy inspiradores para contrastar esta cosmovisión, yo diría, hedonista, salvajemente hedonista, con algunas ideas cuando realmente tú no vives simplemente para buscar placer, riquezas y sabiduría humana. Vamos a ver Filipenses capítulo 1. De hecho, déjenme animarles en esto. Te animo a que leas todo Filipenses. Es un libro bien pequeñito y que subrayes, cuando estés leyendo Filipenses, subraya en tu Biblia razones para vivir. Miren lo que dice, por ejemplo, el 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¡Wow! ¡Qué diferente! ¡Qué diferente!, ¿no? O sea, Pablo dice, yo vivo para Cristo y si muero, muero para Cristo. ¡Wow! ¡Qué diferente forma de ver la vida! ¡Qué manera tan contundente de ver la vida! Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, si yo muero, mis ojos van a ver al glorioso Señor Jesús. Entonces, yo tengo una razón para morir, pero también tengo una razón para vivir. Y es Cristo. Y entonces no es aborrecí la vida, sino me gozo porque vivo para Cristo. Allí mismo, si sigues en Filipenses, ve al capítulo 4, ¿no? Y entonces Pablo de repente, hablando de cosas materiales y de recursos y necesidades materiales que tenía, y está hablando acerca de que se gozó en el verso 10, 4:10, de que le habían dado una ofrenda, pero en el verso 11 dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¡Wow! ¿Puedes leer eso? O sea, Pablo dice, no importa si tengo abundancia o escasez, si tengo estanques, si tengo bosques o no. Si los tengo o no los tengo, dice el verso 2, sé vivir humildemente y tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para ser saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Chécate el verso 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es un aborrecí por tanto la vida. No es volvió a desesperanzarse mi corazón. No, sino es, no importa las circunstancias, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si sigues ahí en el 4, leímos cuál, el 11 al 13, pero chécate el 4:4. Esto es bien importante, muy importante. ¿Qué dice el 4:4? Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Eso es doctrina fundamental, diría yo, para la vida cristiana. Esencial. ¿En qué te regocijas? No, pues en que me ascendieron en el trabajo. Qué bueno. Pero eso es un gozo vano y temporal. En que tuve hijos, qué bueno. Pero también ese gozo es vano y es temporal. En que te casaste con la mujer de tu vida, gloria a Dios. Pero es vano y es temporal. En cualquier asunto de lo cotidiano y de lo natural de la vida. Qué bueno que sucedan las cosas, pero Pablo dice, regocíjense en el Señor. Otra vez les digo, regocíjense en el Señor, ¿no? A ver, vamos a Filipenses. Si puedes ir a Filipenses capítulo 2. Te digo, puedes leer todo Filipenses y de repente encontrarte estos tesoros, ¿no? De cómo, qué movía el corazón de Pablo. Filipenses 2, versos 17 al 18.
Dice, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. No, estoy mal, ¿verdad? Pero también está bueno eso. Pero vamos al 17, 2, 17 y 18. Dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio afectando humildad. No, estoy donde estoy en Colosenses, qué mala onda. Sí, ok, vamos a Filipenses 2, 17 y 18. Y aunque se ha derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, dice, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Entonces, Pablo está diciendo, gócense porque estamos en el Señor. Él se gozaba porque servía al Señor y porque servía a la iglesia del Señor. Eso era lo que estaba moviendo realmente el corazón de Pablo, ¿no? Por último, 3:1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. ¿No? Y entonces en todas estas expresiones que estamos viendo, podemos ver dónde estaba el corazón de Pablo, ¿no? Podemos ver qué era lo que traía esa plenitud, esa satisfacción, esa alegría, esa entereza en Pablo. Pablo también llegó a tener muchas adversidades, muchas batallas, muchas pruebas, pero había gozo en su corazón, tenía una visión diferente a la que tiene Eclesiastés. Segunda de Corintios, capítulo 1, versos 3 al 7, dice, gracia y paz a vosotros. No, perdónenme, estoy de nuevo en Primera de Corintios. Esto es Segunda de Corintios. Es que estoy buscando los textos. Ok, del 3 al 7, aquí está. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Chéquense esto. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también podamos nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto a ustedes es firme, pues sabemos que así como somos compañeros en las aflicciones, también lo somos en la consolación. Verso 8. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de vuestra tripulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Dice allí mismo, ya me fui hasta el 9, ¿no? Pero cómo habla acerca de esa consolación que hay en Cristo, cómo a pesar de las pruebas, a pesar de las aflicciones, a pesar de las circunstancias difíciles, Él se gozaba en Cristo. Ahora sí, vayan a 1 Corintios, capítulo 15. Quiero llenarnos de estos textos. 1 Corintios, capítulo 15, verso 58. Ya lo habíamos leído hace rato, ¿no? Y así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ahora, segunda de Pedro. Ahora vamos a Pedro hablándonos aquí. Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. Déjenme ver los versos 3 en adelante. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento
de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Aquí hay otro conocimiento diferente. Aquí hay otra sabiduría diferente, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas podáis ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadir a vuestra fe virtud, a vuestra virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas, iglesia, están entre ustedes y abundan, no los dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Había otro conocimiento que estaba moviendo a Pablo. Pero el que tiene estas cosas, no tiene estas cosas. Fíjate el verso 9, qué importante es. Pero el que no tiene estas cosas, el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad estar firmes, ser firmes vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Entonces Pablo está diciendo, tienen que madurar, tienen que crecer en santidad, en fe, en amor, en obediencia. Todo eso tiene que ver con la virtud, y la virtud conocimiento, y el conocimiento amor, y el amor dominio propio. Todas esas cosas de las que él está hablando, y él está diciendo, Dios ya me dijo que ya voy de salida, que ya voy a partir, que ya me quedan pocos días. Salomón también. Y Salomón estaba diciendo, pues, ¿quién va a estar después de mí? ¿Te fijas la preocupación de Salomón? Y te fijas la de Pedro, está ok, pero yo quiero recordarles estas cosas. Sigan creciendo en la fe y no sean ociosos en la fe para que puedan comprobar la bendición de Dios. Ahora, vamos a ver qué dice Jesús acerca de todo esto. Vayan a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Otra vez, otro texto largo. Estamos a punto de terminar, pero chequen esto, ¿no? Afanados en las riquezas, afanados en el conocimiento, afanados en tantas cosas, en tantas cosas. Mateo 6:25. Por tanto os digo, no se afanen por vuestra vida, como Salomón. Énfasis añadido, ¿no? ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren a las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Y vosotros? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad a los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, ¿no? Ahí estás tú hilando y trabajando y haciendo y haciendo y haciendo y haciendo. Pero mira lo que dice aquí el 29, pero les digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en un horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a ustedes, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas las cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.
Así que no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal, ¿no? Entonces Jesús está diciendo, prioridad es confiar en Dios. Prioridad es confiar en Dios. Y Dios va a poner los medios, y Dios va a poner los recursos, y Dios va a poner las facultades, y Dios va a hacer las cosas por nosotros. De hecho, si van a Juan, capítulo 15, uno de mis capítulos favoritos del libro de Juan, quizás sea el capítulo 15, en el verso 58, verso 58, sí, de Juan, capítulo 15. Es que todo, el 15, ¿no? 5 al 8, perdón. Ok, gracias. Aquí, Charlie, del 5 al 8, ok, vamos a leer del 5 al 8. No, a ver, espérame, Juan 15, 10 y 11, 10 y 11. Dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en ustedes y vuestro gozo sea cumplido. Este es el verso énfasis, el 11, ¿no? Jesús hablándonos para que tengamos gozo. Y el gozo no proviene, dense cuenta, Juan 15, el gozo nunca va a provenir, el verdadero gozo. Te puede venir alegría, te puede venir deleite de los placeres, de las circunstancias de la vida, de ese viaje precioso que hiciste, de esa comida espectacular, de esas cosas, ok, bonitas de la vida. Pero eso es vano. Y a la larga eso no llena y no trae plenitud. Entonces aquí Jesús está diciendo, lo importante es que sea mi gozo el que esté en ustedes. Cuando ese gozo sea cumplido en ustedes, van a ser personas plenas y van a ser personas completas y van a ser personas llenas. Y entonces van a poder decir, más gracias sean dadas a Dios, Señor nuestro, ¿no? Y no vamos a estar, tratando de llenar nuestras vidas en los afanes y en las cosas de este mundo como aquellos que no tienen esperanza más que debajo del sol, más aquellos que solamente encuentran placer debajo del sol. Colosenses capítulo 3, creo que por ahí ya vamos a andar terminando hoy esta noche. Colosenses capítulo 3, verso 17 dice, y todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Evidentemente yo no leo eso en Salomón. Él no hacía todo eso para Dios, lo hacía para sí mismo, para encontrar respuesta en sí mismo. Dense cuenta, creo que estos capítulos de Eclesiastés son increíblemente buenos para meditar. Él alcanzó todo lo que todo el mundo está buscando. Aquellos que no conocen a Dios y aquellos que no tienen una esperanza después del sol. ¿No? Entonces una visión muy debajo del sol llega a conclusiones honestas, a conclusiones de una vida vana, de una vida que no vale la pena seguirte esforzando, seguir haciendo esto, seguir haciendo aquello, ¿no? Y de qué sirve si de todas maneras los que no tienen riquezas y los que sí tienen pobreza y todas esas conclusiones futiles, ¿no? Vanas que no llegan a nada más que a deprimir. Y entonces, ¿qué nos habló hoy la palabra de Dios? Que el gozo de Dios se ha cumplido en nuestras vidas. Entonces vamos a estar completos y vamos a estar alegres. Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos por tu bendita palabra, mi Dios. Y yo te ruego, Señor, que con todo tu poder nos hagas reflexionar acerca de lo que hoy leímos y contrastamos las conclusiones de Salomón con las conclusiones de Pablo y de Pedro. Y con tu enseñanza, Señor, que no nos afanemos en las cosas de esta vida, sino que busquemos primero en ti la respuesta a todo, Señor. Y que ese gozo
inexplicable, inefable, Señor, se ha cumplido en nosotros, Dios, el gozo de Cristo. Y que si aún todo se llegara a perder en la vida y no llegáramos a ningún lugar en lo que todo mundo busca en esta vida, pero te tenemos a ti, podamos estar completos y contentos con eso y podamos decir que para muchos les puede parecer una visión muy corta, Señor, podamos decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Tuya sea toda la gloria por toda la eternidad. Glorioso Señor. Amén.